Hola, espero que este video pueda servirle a alguien y todo lo que voy a decir va a ser en base a mi experiencia, lo que he aprendido. No soy psicóloga, por ende no voy a dar una opinión muy profesional, pero creo que no es necesario ser tan profesional para poder hablar de este tema, porque cada uno de nosotros lo ha vivido de alguna manera y puede quizá compartir o opinar según la experiencia que ha tenido. La primera pregunta que podemos hacerlo entonces, ¿qué es la autoestima? Y la mayoría quizá ya sabe. La autoestima es la forma en que tú te quieres o te valoras o te ves a ti mismo, te cuidas y te amas. O sea, esa es la manera de definirlo. Si por ejemplo yo considero que no soy tan valioso, no me quiero tanto, no me cuido, se dice que entonces nuestra autoestima es un poco baja o baja. Si nosotros nos cuidamos, nos queremos y estamos conformes con lo que somos, entonces se dice que tenemos una autoestima buena o saludable. Pero también se sabe que hay veces que uno podría tener la autoestima muy alta, o sea, que se asocia con el ego. O sea, decir que soy perfecta, que soy el mejor. Entonces podría ser que esa autoestima está un poquito alta. Entonces uno se puede como categorizar una autoestima baja, normal, saludable y una autoestima muy alta, que obviamente los dos extremos serían malos. ¿Cómo se desarrolla la autoestima? Se sabe que desde que nosotros nacemos vamos construyendo nuestra identidad, quiénes somos, por qué venimos a este mundo, si valemos o no valemos y por qué valemos, cómo puedo cuidarme, cómo puedo amarme. Y aquí juegan un papel muy importante los padres. Los padres son los primeros maestros de la vida, entonces en ellos nosotros vemos si valemos o no valemos. Por ejemplo, hay personas que en sus hogares, cuando nacieron, sus padres no se preocupaban mucho por ellos, les hacían entender que no eran muy valiosos, entonces ellos crecieron o se criaron, ¿cierto? Pensando de alguna manera que como que no valían tanto. Pero también hay otras personas que, a pesar de eso, de haber vivido esa realidad de que sus padres no los valoraban o sus padres no los amaban mucho, ellos ya de grandes pudieron desarrollar una autoestima. Y uno dice, ¿cómo se hace? Bueno, se puede lograr eso. Es un poco difícil, pero sí se puede hacer. Y también hay personas que se han criado en una familia saludable, o sea que sus padres le dieron motivos para que esa persona se valorara, se amara, pero el entorno en que esa persona se desarrollaba, por ejemplo, los amigos en el colegio, hacían que esa persona ya no estuviera como tan conforme con lo que era, ¿ya? O sea, también está ese caso de que la familia entregó las herramientas, te valoró, te amó, pero luego tú vas a este otro ambiente, porque uno no solamente está en la familia, también se relaciona con amigos, con primos, con compañeros de colegio, de trabajo, y muchas veces las personas tienden, ¿cierto?, a categorizar, a burlarse o cualquier cosa que hace que las personas sean inseguras. No sé, un ejemplo, si eres muy morenito, entonces la gente se va a burlar que tú eres negro, etcétera. Si eres muy bajito, entonces tú eres chico, enano. Si tú eres muy alto, es como que tú eres muy grande. Entonces se burlan de cosas físicas normalmente. Y en ese caso, como que el valor de la persona solo se limita a lo físico, o sea, a tu apariencia. Por ende, si tú eres muy bajito, entonces tú no vales mucho porque eres muy bajito. O si eres muy blanco, tampoco porque eres demasiado blanco y eso es feo o eso es incómodo para las personas que rodean. Entonces esa es la otra opción. Y también obviamente existen las personas que se criaron en un ambiente saludable y luego en el ambiente que al salir de su casa, aunque quizá habían comentarios que querían bajarte la autoestima, esa persona logró anteponerse a eso y decir, o sea, no me interesa tu opinión en relación a lo que yo soy, sino más bien yo sé quién soy, sé lo que valgo, entonces no tomo en cuenta tu comentario. Y tampoco yo hago comentarios de ti o de tu aspecto físico. Yo de forma personal debo reconocer que mi experiencia de pequeña no fue como que yo desarrollé una autoestima muy buena de pequeña y quizá alguno se va a sentir identificado.
Porque partiendo yo no fui una hija planeada, o sea, no fue como, vamos a tener un hijo, una hija, no, sino más bien mi mamá quedó embarazada, o sea, quedó embarazada y obviamente me tuvo porque una mamá con valores, entonces no iba a abortarme ni nada, así que me tuvo. Pero también mi mamá en ese aspecto siempre fue sincera conmigo. Ella dice que ninguno de sus hijos ella los planificó, o sea, todos llegaron. Sí, obviamente ella nos cuidó siempre, siempre nos protegió, nos enseñó, nos disciplinó y eso. Pero también mi mamá no tenía mucho como esa habilidad de demostrar su cariño con palabras o cariño físico. Simplemente la manera en que ella demostraba su cariño era que a nosotros nunca nos faltaba la comida, por ejemplo, nunca nos faltó abrigo, nunca nos faltó, como dije recién, corrección o que ella estuviera presente con nosotros. Entonces de esa manera yo también, en cierta manera, mi autoestima no era baja porque yo siempre vi a alguien que se preocupaba por mí, en este caso mi mamá. ¿Qué pasa cuando alguien crece cuando tus padres, por ejemplo, no hicieron nada por ti o no te reconocieron o te abandonaron? Eso igual afecta la autoestima y uno tiende a pensar de que, claro, como mi papá no quiso reconocerme o mi papá no tomó un rol presente en mi vida, de manera inconsciente uno dice quiere decir que yo no valgo. Porque si yo valiera, mi papá estaría ahí. Y eso pasa muchas veces cuando ya uno crece y uno se da cuenta, ¿y dónde está mi papá? O sea, ¿por qué nunca hablé con él? ¿Por qué no está? Y son preguntas naturales que uno se hace. Y de hecho muchas personas que se criaron sin su papá o sin su mamá, porque ya sea lo dieron en adopción o simplemente no se hicieron cargo, estas personas ya de adultas buscan a sus padres, la mayoría. No importa quién sea, no importa si es un alcohólico, si no es alcohólico, no importa si es que esa persona te quiere conocer o no te quiere conocer, no importa. El hijo va a buscar a su padre y me imagino, porque es lo que yo haría o quisiera haber hecho, como conocer a mi papá, conocer a la persona que yo no tuve el privilegio quizá de relacionarme y decirle qué pasó, o sea, qué pasó, por qué se perdió el contacto, por qué nunca hablamos. Y aquí muchas personas albergan en su corazón como un cierto rencor hacia sus padres, por qué me abandonaste y comienzan a cuestionar muchas cosas, que es muy válido porque sabemos que los hijos no vienen al mundo porque quieren, los traen los padres, entonces uno esperaría que los padres estuvieran presentes. Bueno, pero como dije, muchos de nosotros podemos estar en distintos escenarios, por ende esa autoestima va a depender de cómo fue nuestra historia familiar. Y un buen ejercicio es conocer tu historia familiar. ¿Fuiste deseado, no fuiste deseado? ¿Fuiste querido, no fuiste querido? ¿O fuiste más bien como tus padres siempre te hicieron sentir que era como una carga? ¿O realmente tus padres te valoran, siempre quisieron estar contigo o siempre quisieron lo mejor para ti? Un punto importante, a pesar de cualquier escenario que uno haya nacido, haya sido bueno, malo, no, llega un punto en la vida del ser humano que se dice que normalmente es a los 16 o 17, 18 años, donde uno ya comienza a racionalizar, a pensar. Y en ese momento, cuando uno ya tiene edad suficiente para pensar, uno también tiene que entender que uno no puede juzgar a las otras personas. Va a sonar súper raro, pero si, caso hipotético, mi mamá me hubiera abandonado por alguna razón, ya no me pudo tener, lo que sea, y yo ahora de grande quisiera ir a hablar con ella, no puedo, bueno, esto es mi opinión, no puedo ir donde ella y decirle, mamá, ¿por qué tú me abandonaste? O sea, ¿por qué me dejaste sola? ¿Y por qué lo digo? Porque mi mamá, en caso hipotético me hubiera abandonado, en su momento, allá hace muchos años, tomó esa decisión, o en teoría o hipotéticamente tomó esa decisión de dejarme o regalarme o lo que sea, porque en ese momento ya no se sentía capaz de enfrentar esa situación, se sentía quizás sola, sin la capacidad, no tenía los recursos, comenzó a ver para allá, para acá, no tengo quien me ayude, y ella en su libertad pensó que no podía, entonces tomó esa decisión de dejarme, o sea, abandonarme, que suena súper fuerte esa palabra. La cosa es que yo, como persona, si la juzgo a ella de que por qué lo hizo, en realidad primero tendría que haber estado en sus zapatos, o sea, y yo es lo que pienso así. De hecho, muchas cosas en teoría que yo pienso que mi mamá hizo mal,
no la juzgo tampoco porque tendría que yo haber vivido su misma vida, su misma historia, estar en sus zapatos para ver cómo yo hubiera reaccionado. Porque es fácil, creo yo, criticar desde afuera cuando tú tuviste muchas más oportunidades y decir, no, yo nunca lo haría. Pero es que si hubieras estado en esa situación, es muy probable que sí lo hubieras hecho. Y, como digo, respeto a las personas o a los hijos que fueron abandonados y que tienen ese rencor con sus padres, se entiende, no lo juzgo, pero quería poner ese punto, esa otra parte de que no sabemos por qué lo hizo, eh, no sabemos qué hubiéramos hecho también nosotros en su zapato, no es justificar tampoco, porque si a mí me preguntaran si mi mamá me hubiera abandonado, yo haría lo mismo, o sea, la hubiera buscado como sea y le hubiera dicho qué pasó, o sea, ¿por qué me abandonaste? Y mi mamá quizá me hubiera dicho, bueno, pasó esto, me hubiera explicado, en caso hipotético que yo la hubiera encontrado. Eh, y aún así yo no hubiera entendido que ella me había abandonado. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Se está contradiciendo. O sea, está diciendo que no hay que juzgar, pero ella en realidad sí la hubiera juzgado, sí la hubiera encontrado y mi mamá me hubiera abandonado. ¿Y saben por qué? El punto es que yo conozco mi historia y sé por qué mi mamá no me abandonó. ¿Me entienden? O sea, mi mamá en su momento tuvo la oportunidad de dejarme, a mí y a mis hermanos, solos porque estaba viviendo una situación muy compleja y estaba todo para que nos abandonara. O sea, estaba todo dado como para que ella dijera, ya, ¿sabes qué? Me desligo de esto, no puedo tener a mis hijos. En ese momento éramos tres y ella estaba sola. Entonces no tenía nada, no tenía nadie. Entonces era como entendible en cierta manera que ella lo hiciera. Entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque ella misma me contó que a pesar de toda esa situación, ella no nos dejó. Y aquí va asociado a un valor que tiene que ver con Dios. Y es que mi mamá tenía obviamente temor a Dios y ella entendía que tener un hijo no era una cosa sencilla, no era dejar, tengo un hijo, sabes que no puedo tenerlo, lo regalo. No, para Dios, por ejemplo, el tener un hijo es una responsabilidad muy grande, muy, muy, muy grande. De hecho, yo diría que una de las más grandes. Entonces, por temor a Dios, mi mamá no nos abandonó, por el hecho de decir, ¿qué le digo? O sea, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Por qué los abandonaste? Y obviamente sabemos que para Dios no hay ni una excusa que valga. O sea, no hay excusa que uno podría decirle a Dios lo que pasa, es que yo abandoné a mis hijos por esto. No. Y de hecho, en otro video podría contar la experiencia de mi mamá con nosotros. Bueno, la cosa es que, como dije, por lo que yo viví con mi mamá, yo no la hubiera perdonado porque mi mamá lo que ella hizo fue, me dejó la vara muy alta. Y no es solamente ella, hay muchas mamás en el mundo que son mamás, ¿cómo decirlo?, héroes. O sea, que son capaces de dar la vida por sus hijos. Entonces, cuando uno ve que hay mamás que son capaces de dar la vida por sus hijos y tú después ves a otras mamás que abandonan a sus hijos o los maltratan, incluso los matan, uno no te calza, o sea, no te calza. Porque ya sé que hay mamás que hacen esto, entonces ¿por qué tú haces esto tan bajo? Y porque se da esa diferencia, era lo que yo decía recién, o sea, hay valores asociados a eso. En el caso de mi mamá era la responsabilidad ante Dios de tener hijos. Y hay otras mujeres que no tienen ese temor a Dios, que no, como que no tienen esa conciencia de que tus decisiones tienen una consecuencia y que en este caso tu decisión va a afectar a alguien que es inocente. Entonces simplemente en ese momento la mujer se cierra. Bueno, tampoco quiero entrar en ese tema porque igual es súper delicado saber por qué una mujer puede dar en adopción a alguien. Pero entra en un camino sin salida en donde la persona se cierra, ¿cierto? En donde no puedo tenerlo, no tengo los recursos, ¿qué me van a decir? Y comienzan muchas preguntas. Ahora, ese hijo, ¿por qué vino? Hay muchas opciones. Puede ser porque ella quiso quedar embarazada o hay mujeres que por algún tipo de abuso quedan embarazadas. Bueno, ese es otro mundo que no vamos a hablar. Pero la idea es hacer como lo más general posible en relación a la autoestima. Entonces dijimos que depende de nuestra historia, cómo fueron nuestros padres, cómo fue nuestro entorno, por ejemplo, nuestro colegio, nuestros amigos, lo que vimos, lo que escuchamos, todo eso va formando en nuestra mente ideas de quién soy yo, de dónde vengo, cuánto valgo, etcétera. ¿Ya? Entonces, en general, entonces la autoestima es eso, cómo yo me veo a mí mismo, eh, cuánto creo que valgo,
si realmente vale la pena yo estar en este mundo, si mi opinión vale, si no vale, tengo sueños, tengo metas, soy alguien que disfruto de vivir esta vida que tengo. Y en base a eso entonces uno va sabiendo si es que tienes una alta autoestima, o sea, te valoras realmente a ti mismo, o tienes baja o alguna alta demasiado, que dijimos recién que no es la idea, los extremos, sino que una autoestima saludable, saber quién eres, de dónde vienes, por qué estás acá, cuánto vales, qué opinan las personas alrededor tuyo y esas opiniones, qué tanto tú le das el peso, qué tanto esas opiniones para ti valen, o si tu autoestima depende de esas opiniones, o más bien la autoestima tuya depende de lo que tú has construido en ti mismo. Entonces, eso en esta primera parte, para que el video no quede tan largo. Primero, eso es la autoestima, y cómo se desarrolla, ya lo dijimos, depende de tu historia, de dónde vienes, si fuiste valorado, si no fuiste valorado. La pregunta que vamos a contestar en el siguiente video es cómo se desarrolla si yo, por ejemplo, la perdí, o sea, si en algún momento tuve buena autoestima pero ahora ya no la tengo, o nunca he tenido una buena autoestima pero ahora cómo la puedo desarrollar. Entonces, según mi opinión, se puede desarrollar, y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Chao.